Bueno, ahora para continuar con con el enriquecimiento de la visión de toda la complejidad del conflicto en Montes Azules, damos la palabra a Miguel Ángel García. Él tiene estudios de antropología social, participa en ONGs y redes de ONGs desde hace más de 25 años. Fundó hace 19 años Maderas del Pueblo del Sureste, una ONG cuyo lema es "Por una sociedad justa en armonía con la naturaleza". A través de esta organización ha trabajado en labores de acompañamiento comprometido a comunidades de las selvas de Chimalapas y de la selva lacandona, en sus luchas en defensa del territorio y del manejo y resguardo de los recursos naturales. Yo voy a hablar de una mujer, solamente de una mujer, de una madre, ya se ha dicho aquí, de la guerra que hay contra esa madre. En la selva lacandona no es el único caso, es un caso paradigmático. Es una madre, es una guerra que no es nueva, pero que va cambiando de formas y que genera otra guerra contra madres concretas, indígenas. Y esta guerra, pues es la guerra contra la madre tierra, contra la madre naturaleza, que intereses ajenos han desatado contra ella desde hace más de un siglo y medio. Es la selva, por lo menos en México y Mesoamérica, que ha sido explotada, saqueada desde hace más años. En 1850 se firma el primer contrato de explotación maderera con empresas extranjeras. El gobierno liberal mexicano lo firma y inicia el saqueo de las maderas preciosas de la selva lacandona. Y esta forma de guerra contra esta madre, contra la madre naturaleza, como decía yo, ha tomado formas. Lo que voy a tratar de exponer aquí muy rápidamente, y a lo mejor me tengo que brincar hasta láminas, es cómo se han dado las formas de esta guerra. Las primeras fases son de saqueo, de depredación, de destrucción, pero las últimas son muy sutiles. Son supuestamente de protegerla, pero secuestrada. Secuestrarla, protegerla pero secuestrada, hecha propiedad privada y prostituida. Esta es la nueva forma de guerra contra esta madre, que es la que desatan los movimientos ambientalistas, conservacionistas y los intereses que hay atrás de ella, que son los intereses pues económicos del capital del siglo XXI. Ahorita un poco en suspenso por la crisis económica mundial, pero ahí presentes, son los intereses del agua, de la privatización del agua, los intereses de la biotecnología y los genes, los intereses de las farmacéuticas, los intereses de la captura de carbono, de los bonos de carbono, todos ellos intereses muy muy sutiles que ahora se dedican a proteger a la madre, pero a venderla. Es protegerla, secuestrarla y venderla. Entonces voy a hacer un recorrido muy rápido. Ahí tenemos en la imagen pues todos estos logos de aquellos que están en este actual proceso de secuestrarla, privatizarla, mercantilizarla y prostituir a la madre tierra, generando una guerra que se refleja en la guerra contra las comunidades indígenas y dentro de las comunidades en concreto contra las familias, y dentro de las familias el eslabón más débil, las mujeres y los niños, que son quienes están recibiendo el daño más fuerte, directo y concreto de todo este secuestro, porque cuando se desaloja una comunidad o se reubica, las negociaciones para empezar son con los jefes de familia, y los jefes de familia deciden recibir el dinero, se ponen en subasta. Es triste decirlo, ahorita ya ha habido una subasta de cuánto pedimos por reubicarnos, ya vieron, pero son los jefes de familia. Las mujeres no toman parte de la decisión en la mayoría de los casos, pero sí pagan el pato porque el marido recibe el dinero, lo gasta o se va al otro lado, y quien queda a cargo, como ya decía bien Ana, quedan a cargo las mujeres de sostener la familia sin tierra, sin patrimonio y sin dinero. Y eso está ocurriendo aceleradamente en esta guerra reciente en Montes Azules. Si quieres, vamos a ir dando el recorrido rápido. Miren, este es un mapa de National Geographic, pagado por empresas farmacéuticas. Lo que ven ahí en color más oscuro, que esté casi color vino tinto tirando a negro, son las zonas de más alta biodiversidad y de más alto interés para empresas farmacéuticas.
Ustedes pueden ver que el Amazonas, por ejemplo, la gran cantidad del Amazonas brasileño está en verde. Solo el Alto Amazonas y la parte oriental están en rojo o en guinda, porque la mayoría del Amazonas es plano, es un bosque tropical, pero constante, sin variaciones. Las zonas de mayor biodiversidad son las de cambio de altitud, en un corto espacio, donde hay microclimas y por lo tanto hay ecosistemas. Entonces, como decía Ana, no se trata de cantidad, sino de calidad. Y la zona del Istmo Centroamericano, que está ahí señalada en casi negro, es la zona que abarca desde la selva de Chimalapas en el Istmo hasta Colombia, el tapón del Darién. Son las zonas de alto interés biotecnológico y farmacéutico. Y al mismo tiempo, bueno, México ocupa el quinto lugar más o menos en diversidad biológica, en riqueza biológica, todavía. Y al mismo tiempo ocupa el sexto lugar en riqueza cultural. O sea, en pueblos indígenas hay más de 60 culturas indígenas vivas todavía. Ocupamos el sexto lugar y esto es una relación no casual, sino causal. Donde hay pueblos indios que protegen su cultura y su saber, no solo hay protección de la biodiversidad, sino hay recreación de la biodiversidad. La biodiversidad se crea y se recrea. Y los pueblos indígenas han recreado biodiversidad. La milpa agroecológica tradicional, que es la milpa de policultivo, es un agroecosistema de alta biodiversidad. Los acaguales o selvas en regeneración, después de la rosa tumba y quema y del cultivo de 4 años, son biodiversidad. Los cafetales de sombra campesinos e indígenas son biodiversidad. Y entonces los pueblos indígenas no solo protegen biodiversidad, sino la crean, siempre y cuando mantengan su visión y sus valores indígenas, porque lamentablemente, sin ser románticos, un gran número de pueblos indígenas ya perdió por el colonialismo cultural esta visión. Bueno, ahí están señalados los pueblos indígenas, los 60 y tantos pueblos indígenas vivos, y su presencia, como pueden ver, Oaxaca y Chiapas ocupan el primero y segundo lugar en ambos conceptos, en biodiversidad y en pueblos indígenas. Oaxaca es el primero en los dos conceptos y Chiapas es el segundo en los dos conceptos. En lo que Chiapas le gana a Oaxaca es en agua, y Tabasco le gana a Chiapas, pero es que a Tabasco va a dar todo el agua que llueve en Chiapas y en Guatemala. En el Ixcán y en el Petén van a dar a los pobres de Tabasco, que cada rato están ahogándose con el cambio climático. La que sigue, por favor. Pero curiosamente, y aquí tampoco es casual sino causal, las zonas de mayor pobreza y de marginación o bajo desarrollo humano son las zonas indígenas y de alta biodiversidad. Si pusiéramos en capas los 3 mapas, vamos a ver la coincidencia. Oaxaca, Chiapas y Guerrero se pelean cada año el primer lugar en pobreza, a ver quién ocupa este año. Y son los 3 estados, y Oaxaca y Chiapas son los 2 estados con mayor biodiversidad y con mayor culturas indígenas, lo cual nos expone de golpe cómo hay un alto índice de injusticia y de explotación en esas regiones, y de saqueo de los recursos de la madre tierra. La que sigue, por favor. Nada más por un indicador, si México ocupa alrededor del 50 y tantos lugar, 55 más o menos, en índice de desarrollo humano de la ONU, pero si agarráramos Guerrero, Oaxaca y Chiapas como un país independiente, estaríamos por ahí del lugar 161 a nivel del África subsahariana en términos de desarrollo humano. Eso también nos indica la desigualdad, la enorme desigualdad que hay entre los sectores sociales del país, las regiones y los sectores sociales, porque de pasar del 161 se equilibra en 55 gracias a ciudades como DF, Guadalajara, donde se concentra la inversión, la logística, la infraestructura, pero también el capital de una manera bastante desigual. La que sigue. Y bueno, las 2 regiones de mayor biodiversidad en México y en Mesoamérica son la selva de Chimalapas y la selva lacandona. Ahí se concentra. Ahí está donde se encuentra Chimalapas en el corazón del istmo, la lacandona ya en los límites con Guatemala al oriente. La que sigue. Esta es una vista pirateada de Google en perspectiva de Montes Azules, de la selva lacandona vista del sur hacia el Golfo, hacia el noroeste,
se ve al fondo el Golfo de México, las planicies de Tabasco. La mancha oscura que ven ahí es la laguna de Miramar, de color azul muy oscuro. Es la parte que rodea la laguna de Miramar hacia el norte, hacia el noroeste serían las cañadas de la selva lacandona, y la parte que está hacia el poniente de Miramar y hacia el sur es la reserva de Montes Azules. Ahí pueden ver el río Lacantún, que va bordeando por el lado derecho de la imagen, el río Lacantún, y ya para allá sería Guatemala, también se ve una corza blanca ahí, que ya dentro de Guatemala. Bueno, este es el botín, esta es la madre que está en guerra, que está sufriendo una guerra desigual y una guerra ahora más disfrazada, porque la guerra antes era muy clara, ¿no? La guerra era saquear, destruir, depredar. Ahora no, ahora es protegerla. Ahora la guerra se disfraza de protección. Y es un secuestro matizado que vende mucho a la opinión pública, que se disfraza de beneficio para la humanidad. Hay que conservar para beneficio de la humanidad y hay que hacer la guerra contra los que destruyen, y los que destruyen son los indígenas. Hay que hacerles la guerra, sobre todo a aquellos que no aceptan que se les secuestre a su madre, que son los que resisten, los que se oponen, porque los que sí aceptan y reciben migajas se quedan ahí. Se quedan ahí como socios minoritarios para firmar, como son los llamados lacandones, o los que se fueron conversos, que son Palestina y Corozal, que son celtales y que son choles. La que sigue. Este es un mapa satelital, muy curioso, es un póster, que es la síntesis del sistema de información geográfica más fuerte y más completo que hay de la selva lacandona, y tiene un título arriba que dice Selva Lacandona Estrategia 21, y tiene un logotipo hasta abajo, a la derecha chiquitito. No es un logotipo con la bandera tricolor, es un logotipo con la bandera de las franjas y las estrellas. Es de la Agencia Internacional para el Desarrollo, que nos da una idea de cómo los Estados Unidos tienen la mayor información de los recursos naturales que hay en México y en la región, en una de las dos regiones más biodiversas. Este es un plan que elaboró Conservación Internacional con todo el apoyo de Julia Carabias. Es un plan para 25 años, es un plan estratégico y que está basado en análisis de imágenes satelitales proporcionados por la NASA en plena etapa de guerra, en plena etapa del 94 al 2003 fue hecho este plan, y este es el plan que se está operando. En este plan se encuentra la estrategia de los desalojos, las reubicaciones. Ahí estaba planteado, se retrasaron por la resistencia, pero lo siguen llevando adelante, y pues lamentablemente quiero decirles que vamos perdiendo el partido por goliza, pero esperamos que en tiempo de compensación nos recuperemos y logremos recuperar. Yo decía el otro día en un foro que hubo, en un taller que hubo con el Fray Pedro sobre tierra y territorio hace como 3 meses, ya no se trata de evitar los desalojos, ya es tarde, ahora se trata de cómo volvemos a recuperar Montes Azules. Ahorita les vamos a mostrar por qué. La que sigue, por favor. Aquí está, todo el origen viene de un fraude enorme histórico y agrario, los mal llamados lacandones, que no son los lacandones, los verdaderos lacandones fueron exterminados porque resistieron violentamente la conquista durante 200 años y los españoles los arrasaron. El historiador Jan de Vos tiene documentado cómo murieron los 2 últimos lacandones en 1712 en una prisión en Retauleu, Guatemala, los verdaderos lacantunes. Y un antropólogo francés que recorrió México a principios del siglo XX, Jacques Sustel, que tiene un libro muy bello que se llama El México Desconocido, fue caminando por allá y se encontró a unos indígenas. Él los bautiza como lacandones. Fue él el que los bautiza como los lacandones, Jacques Sustel. Y esto lo retoma una señora que está ahí dibujada, que tiene hasta un museo en San Cristóbal de las Casas, Gertrudis Duby, tiene el Museo de Nabolón, y ella y su esposo Franz Blom, un arqueólogo danés, se enamoran de los lacandones, los adoptan, sí los adoptan muy asistencialmente, los defienden, pero continúan el mito y les crean un mito mayor, y ese mito lo retoma Echeverría y Velasco Suárez para darles
la propiedad comunal de 614,000 hectáreas que no pedían, que ellos no estaban solicitando y que ni siquiera conocían. Ellos pedían 10,000 hectáreas para 3 pueblos, cada uno por su lado, como ejidos, en 1971, y en 8 meses el gobierno mexicano resuelve 42 pasos de trámite burocrático que se tenía que cumplir para sacar una resolución presidencial. Lo mínimo que se tardaba cualquier ejido en la época de la reforma agraria en obtener su resolución presidencial eran un promedio de 8 años, en promedio. Hay unos que tardaban 25, 30, otros todavía no se resuelven, tienen 40, 50 años. Pues ellos batieron récord, en 8 meses se resolvió su expediente. Piden como dotación de ejidos y les dan como bienes comunales. Piden para 3 pueblos y les dan para 1. Piden 10,000 hectáreas y les dan 614,000 hectáreas. O sea, 600,000 hectáreas más de lo que ellos mismos están pidiendo. Y además, 2 de los 3 pueblos quedan fuera de la resolución presidencial de bienes comunales. Najá y Metzabó quedan fuera de lo que les dan. Entonces no fue más que un fraude agrario enorme. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? La que sigue. La razón es que allí existían ya 47 pueblos celtales, tzotziles, choles, tojolabales, que están marcados ahí en cuadritos amarillos. Es una imagen satélite, lo que están viendo, y ahí lo que está en guinda, la línea color vino, es la resolución presidencial a favor de los lacandones por 614,000 hectáreas. Lo que está en amarillo son los poblados, 47 poblados que ya tenían instaurado un expediente agrario, celtales, tzotziles, choles y tojolabales, que ya estaban ahí desde los años 50 o antes, y que en 1971 tenían, 17 de ellos ya tenían resolución presidencial, y los demás tenían algún trámite de los 42 pasos que hay que seguir para la resolución presidencial. Sin embargo, esos 47 pueblos ya estaban empezando a ser influidos por la teología de la liberación de la diócesis de San Cristóbal y por jóvenes estudiantes que salieron del 68 de aquí de la UNAM y que fueron a dar con visión maoísta y que fueron a dar la selva también, y ya estaban empezando a subvertir desde los años 70, a principios de los 70. Entonces el gobierno, que tenía interés de revivir la explotación maderera, decide que no podía, necesitaba un interlocutor jurídico y ni modo de negociar con 47 pueblos en resistencia y lucha, mejor con unos controlados que ni siquiera tengan idea de dónde están parados. Y entonces es que les da a los lacandones, Luis Echeverría y Velasco Suárez, les dan la propiedad comunal de todas esas 614,000 hectáreas, y en ese momento decretan como invasores y como acusados de despojo a los 47 pueblos. Las amenazas de desalojo y los desalojos no son de ahora, empezaron desde 1974, solo que han ido evolucionando, así como ha evolucionado la visión de cómo de la guerra contra la madre tierra, ha evolucionado también las formas de amenaza de desalojo y reubicación, pero las primeras amenazas surgen en 1974, la que sigue. Y el gobierno, en vez de, bueno, ahí viene la lucha, ahí es cuando surge la primera organización, en 1974, a raíz del Congreso Indígena que se hace en San Cristóbal de las Casas, surge la primera organización indígena de la selva. Yo quiero decir que me parece muy curioso, extraño e inaceptable que no se recuerde las raíces históricas. Es muy curioso. Uno va con los pueblos zapatistas y no se acuerdan de antes del 94 o del 83, noviembre del 83, no se acuerdan qué pasó antes. Uno va con los que quedaron del otro lado, que son a cualquiera de las ARICs, y no se acuerdan del 94, que ahí estaban. Entonces hay una especie de amnesia histórica que ha impedido, ha sido otro elemento que impide que se vuelvan a fusionar. Pero todo surge de ahí. En 1975 nace la primera organización, que es la raíz, que es la madre de lo que después devino en el ZLN, de una u otra manera. Y nace, insisto, por 3 raíces. Uno, la cosmovisión indígena propia de los indígenas que ya estaban ahí. 2, la influencia de la teología de la liberación
de la diócesis de San Cristóbal, y 3 de las ideas maoístas, marxistas, de jóvenes que salieron de aquí de la UNAM y que se fueron a vivir, y de Chapingo, de la UNAM y de Chapingo, y que se fueron a la selva a trabajar con la diócesis para formar la orientación de organizaciones que nace primero en la CIPTIC en 75. La que sigue. Y la lucha era no a la brecha lacandona. El grito de guerra era no a la brecha lacandona. La organización se evolucionó y en 1980 se crea la Unión de Uniones y Grupos Campesinos Solidarios del Estado de Chiapas, que abarcaba 5 uniones de ejidos. La primera fue la CIPTIC, después se crearon otras, en 5 años se crearon otras 4 y en el 80 se unen las 5 uniones en la Unión de Uniones y Grupos Campesinos, que llegó a abarcar 12,000 familias y ya nada más de la selva, sino llegó hasta los altos. La que sigue son fotos de aquellos tiempos. En 1981 esta Unión de Uniones hace una marcha desde el fondo de la selva hasta Tuxtla Gutiérrez. Ahí ven la marcha caminando hasta Tuxtla Gutiérrez, exigiendo no a la brecha lacandona, no a los de los desalojos y regularización agraria. Se juntaron más de 4,000 indígenas y estaba Sabines de gobernador, el papá, y obligaron al gobierno a instaurar expedientes agrarios, a recuperar más bien los expedientes agrarios que habían quedado en el olvido. La que sigue. Y bueno, miren, esos 4,000 que ustedes ven de manera pacífica y sin capucha en 1981 en la plaza de Tuxtla, la gran mayoría, no sé cuánto, pero yo me atrevo a decir que un 80% de ellos están aquí ahora con capucha en 1994, porque es la base, y es lo que yo, no se vale que escondamos en los sótanos las historias, por conveniencias o penas o vergüenzas. La base del FLN, el FLN llega y se encuentra una base social ya organizada y en lucha, pero en lucha pacífica y decepcionada de sus asesores que habían traicionado o que no habían dado resultado, y entonces se van a la lucha armada. Pero son los mismos, no son diferentes, no son otros. Y ahora se desconocen esos cada quien, ¿no? Uno no se acuerda, no hay amnesia. El STN, ustedes ven la historia oficial esa 10-20, ¿se llama algo así? Y no dicen nada de la Unión de Uniones, pero nada, no dicen nada. Y ustedes hablan con el otro lado y tampoco hablan del 94, no se acuerdan de mucho, no saben dónde estaban en el 94. Y entonces eso es algo que es muy trágico, porque eso ha impedido también que se vuelvan a unificar. No ha sido lo fundamental, pero ha impedido. La que sigue. Pero bueno, aquí donde se ve la forma de cómo ha cambiado la guerra contra la madre tierra. Entre 1850 y 1980 fue las maderas preciosas, la extracción de maderas preciosas. Ya un poquito antes, entre el 70 y el 90, surge a nivel mundial una política del Banco Mundial de transformar en potreros, en pastizales las selvas, porque las selvas ya no generaban capital, la madera preciosa se había agotado, la madera dura tropical no es negocio, hay demasiadas especies por hectárea, es difícil sacarlas, son muy pesadas, y entonces hay que convertir el capital, se lanza en la guerra contra la madre naturaleza, convertir en potreros, ganaderizar las selvas, no solo la selva lacandona, todas las selvas de los países pobres fueron atacadas por un programa mundial de ganaderización, hay que convertir en ganadería. Esto fue hasta 1990 más o menos, y lo más trágico para mí en lo personal es que esa visión ganadera quedó muy arraigada en muchas comunidades indígenas, no solo de la selva lacandona, pero también de la selva lacandona. Y una gran parte de las cañadas, si ustedes recorren el camino que va desde Ocosingo hasta San Quintín, hasta la laguna de Miramar, van a ver una enorme destrucción de la selva, potreros y potreros y potreros, y excepto una parte de alrededor de 30,000 hectáreas que se incendió en el 98, que está por la Sultana, que ahí sí fue brutal, pero todo lo demás no fue destruido por los malos, fue destruido por las comunidades bajo la lógica y el espejismo de la ganadería. Era el espejismo, el volverse ganadero, tener ganadería, y pues se destruyó. Pero a partir del 90 surgen varios
varios fenómenos que hacen que se cambie esta guerra contra la naturaleza desde el gran capital, y se junta la crisis climática, la crisis del agua potable, los descubrimientos biotecnológicos y farmacéuticos, y todo ello hace que se den cuenta el gran capital de ciertos sectores que la selva hay que conservarla, porque ahí están los negocios del futuro, y negocios multimillonarios, el negocio del agua, el negocio de la captura de carbono, de lo que ya decía Ana, el negocio de los servicios ambientales, y que además vende muy fácil, porque entonces ya estamos protegiendo a la madre, es para proteger a la madre y para beneficio de la humanidad, de aquella humanidad que pueda pagar lo que cuesta una medicina patentada. Quien pueda pagar el tratamiento contra el SIDA, pues que lo pague, y el que no, que se muera, ¿no? Y el que pueda pagar 9 pesos por litro de agua potable, que lo pague, y el que no, pues que beba agua lodosa, agua contaminada, o ver qué bebe. La que sigue. Y miren, este es un mapa, un plano ya del 2003, abril de 2003. Ahí están, curiosamente, 45 pueblos amenazados de desalojo. Están en una, como si fuera una columna vertebral, así en diagonal. Hay unas estrellas rojas, hay unos rombos azules y hay unos círculos también azules. Esos 45 pueblos estaban amenazados de desalojo ya y no son los primeros 47. Los primeros 47 ahí están marcados con unos polígonos amarillos, claritos, naranjas. Esos finalmente los regularizaron. 26 de los 47 los regulariza Salinas de Gortari, haciendo una ilegalidad encima de otra ilegalidad. Porque ilegalmente es ilegal el decreto de la Comunidad Lacandona, es totalmente ilegal. Pero salió el decreto, está publicado en el diario oficial de la Federación, y encima de ellos salen 26 decretos después. Entonces son ilegalidades dentro de ilegalidades, porque no podrían, si ya está hecha esa ilegalidad, se tendría que haber cancelado el decreto de la Comunidad Lacandona para poder sacar otros decretos encima, y eso les valió. Sacaron los decretos y reconocen a 26 ejidos de la entonces todavía Unión de Uniones, pero llamada entonces ARIC, la ARIC Unión de Uniones, en 89. Y curiosamente el que da ahí el discurso es un comandante del EZLN que todavía no salía a la luz, el que da el discurso frente a Salinas de Gortari. A Salinas se lo cotorrearon varias veces allá, cuando fue a inaugurar el hospital de Guadalupe Tepeyac, como un año antes del levantamiento, algo así. Y todos los que lo rodeaban y aplaudían eran los del EZLN y se gustaban. Y después fue usado como cuartel general al día siguiente de 1 de enero. Pero bueno, ahí se ven 45 pueblos amenazados de desalojo. Los que están con rojo se decían del EZLN, aunque no todos lo eran. Lo hacían como un mecanismo de defensa política. No todos lo eran, pero una parte sí. Los que están de rombo azul eran de la ARIC independiente y democrática. Y los azules eran pues priistas por tradición. De todos esos 45 pueblos que están ahí marcados, ya solo quedan 7. Por eso digo que vamos perdiendo por goliza, porque vamos más o menos 38 a 0. Nos van ganando 38 a 0, pero todavía tenemos chance. Ya sacaron 38, quedan 7. De 2003 para acá, en 7 años han sacado 38 pueblos de allí. La que sigue. Bueno, el mapa anterior fue elaborado por Maderas del Pueblo en base a recorridos y al tanteómetro. Fue de tanteómetro, pero no estábamos tan mal, porque luego la reforma agraria 2 años después saca este mapa con GPS, que ya ubica con GPS, y ahí habla de 43 pueblos, creo, sí. Nosotros hablábamos de 45. Y ahí están marcados con rojo todos los pueblos irregulares que se abocó el gobierno a desalojar. La que sigue. ¿Y cómo le hizo el gobierno para lograr esta goliza? Pues es una estrategia bastante astuta de inteligencia militar. No creo que fue Fox ni Martita, y menos ahora Calderón. Es inteligencia militar con asesoría. Y fue dividir y dividir y dividir por varias vías, ¿no? Por un lado, provocar la deserción,
en el ZLN, que hubiera una gran deserción en el ZLN de sus bases, que desertaran, y para lo cual hay que hacer una gran inyección de recursos, y hizo una gran inyección de recursos, en vez de confrontar militarmente al ZLN, que le hubiera tenido un costo político muy alto, en lugar de atacar como hubiera querido un sector militar que ir a arrasar, los podían arrasar, mejor les erosionó las bases sociales. ¿Cómo? Pues metiendo mucho dinero para que la gente desertara y recibiera los apoyos. Dos, la introducción con la democracia, la famosa democracia representativa, la transición democrática del 2000, se incrementó aceleradamente la presencia de los partidos políticos. Antes era todos contra el PRI, ahí no había, eran todos contra el PRI y era muy claro, todos contra albores, no importa de dónde seas ni qué seas, pero todos contra el croquetas. Pero a partir del 2000 entran todos los partidos políticos y entonces hay una enorme cooptación de líderes bajo promesa de huesos, cargos y una gran división comunitaria, intercomunitaria, intracomunitaria y entre organizaciones. Y entonces ahora con el caos político, por ejemplo, hasta hace 4 años, una organización acusaba a otra porque se fue con el PAN, porque el PAN ganó el municipio de Ocosingo, el municipio indígena más paradigmático del país de lucha es ganado por el PAN. Vaya, habráse visto, y el secretario de Pueblos Indios de Chiapas es del PAN. Y otros se van con el PRD, pero es como el PRI con Sabines. Y entonces todos se dan, entre todos se atacan por esto, y es terrible la división causada por los partidos políticos que sigue ahorita prevaleciente, y hay más caos porque ahora el PAN, el PRD y el PAN se aliaron en Chiapas, y entonces ya no saben a cuál irle. La que sigue, y ahí está la imagen de por las buenas, por las malas o por las peores hay que sacar a los pueblos. Y ahí ven a las mujeres, ahí van las mujeres, la primera imagen es del pueblo de San Manuel, son mujeres del poblado zapatista de San Manuel en el 2000, fue en el 2008, ¿no? En 2008, la que tiene a la derecha es el cadáver de un compañero asesinado en la masacre de Viejo Velasco en noviembre del 2007, faltando un mes para que saliera Salazar y Fox. Y la que tienen abajo es un poblado que todavía no se llamaban ciudades rurales, pero fue la primera ciudad rural de Chiapas, que se llama Nuevo Montes Azules. Ahí reubicaron 6 comunidades de 3 culturas distintas y de 3 organizaciones distintas, de 6 pueblos, 216 familias, y les construyeron esa especie de Infamevit que está a 60 kilómetros de Palenque al sur, en medio de un potrero que se inunda, pero les construyeron avenidas con banquetas, y pueden ver ahí las avenidas, les construyeron cocinas con estufa, sin gas, o sea, con estufa de gas, pero no hay gas, y les construyeron excusados de agua, donde no hay agua porque ahí no hay ni arroyo, y entonces, pues este lugar fue abandonado, fue totalmente, ahorita ya han de quedar de las 216, 40 familias máximo, los demás ya se fueron. Pero estas fueron las estrategias. Y la otra fue indemnizar, ofrecer dinero, dinero. Pero como decíamos, yo ahí me voy a detener en esta imagen ya para terminar. Los que pagan principalmente esta guerra contra la madre tierra son las familias, y dentro de las familias son las mujeres y los niños. De cualquier condición, en cualquier forma. Son las que están pagando esta injusta guerra, que ahora se disfraza, como ya bien decía Iván, de lo que le hemos bautizado la filantropía verde, el conservacionismo para bien de la humanidad y en contra de las comunidades indígenas. Gracias.